El siguiente programa presenta principios que promueven la buena salud. No es nuestra intención reemplazar el cuidado médico profesional. Las opiniones e ideas expresadas pertenecen a los expositores. Es necesario que los televidentes lleguen a sus propias conclusiones acerca de la información presentada. Bienvenidos al programa Maravillosa Creación. Me llamo Luis Cruz, soy naturópata licenciado, especialista en medicina natural. Y hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante. Dios ha creado nuestro cuerpo para que funcione perfecta y armoniosamente, pero de vez en cuando unas o dos células se rebelan contra el sistema y no quieren mantenerse en el lugar donde deben estar. Rompen todas las reglas de la biología, se esparcen por otras partes del cuerpo y causan problemas y aún la muerte. Si usted pensaba que estaba hablando de su hijo rebelde que está sentado en el sofá, no. Estoy hablando sobre una condición muy seria que se llama cáncer. Y de eso vamos a estar hablándoles hoy. El cáncer es una enfermedad devastadora que ha causado la muerte de muchas personas. Pero sí hay remedio para la persona para prevenir el cáncer, y para la persona que tiene el cáncer hay remedios para que esa persona pueda tener una mejor calidad y cantidad de vida. Hoy vamos a hablar sobre la biología del cáncer. El cáncer tiene ciertas características y esas características nos ayudan, entendiendo esas características, nos ayudan a entender por qué se utilizan ciertos procedimientos en la medicina natural para el soporte nutricional de la persona que tiene cáncer. Así que al entender estas características, podemos entender el tratamiento que se va a llevar a cabo para estas personas. Así que vamos a discutir la primera característica del cáncer y es el balance de potasio y sodio. El balance de potasio y sodio es muy importante en la persona de cáncer. Inclusive, la célula cancerosa no le gusta el potasio, le gusta el sodio. Inclusive algunos medicamentos y drogas y tóxicos que causan cáncer generalmente tienen un efecto sobre este mismo balance de electrolitos en las células. Cuando nos exponemos a un agente carcinógeno, generalmente esta sustancia hace que las células pierdan potasio y adquieran sodio. Las células se hinchan y esto crea un ambiente adecuado para que se pueda desarrollar una célula cancerosa que va a causar problemas muy serios después de muchos años. Inclusive hay algunos medicamentos, como por ejemplo las pastillas anticonceptivas, causan este mismo efecto en el cuello de la matriz y en el endometrio, causan un cambio en el balance de potasio y sodio. Eso nos da una interesante información, ya que sabiendo esto podemos saber que tenemos que evitar los alimentos que son altos en sodio. Los alimentos altos en sodio, como la sal misma, son muy dañinos y muy promotores del desarrollo del cáncer. También es un hecho interesante que las personas que tienen ciertas enfermedades donde hay un exceso de potasio casi siempre tienen una incidencia muy baja de cáncer. Un ejemplo de eso es el Parkinson y la enfermedad de Addison. En la enfermedad de Addison, la persona tiene mucho potasio, está eliminando el sodio. Y esas personas tienen una incidencia muy baja de cáncer. Otras enfermedades donde hay una acumulación de sodio, como la enfermedad de Cushing, es una enfermedad de las glándulas adrenales donde produce demasiada cortisona y la persona retiene sodio y retiene agua. En esa enfermedad hay una predominancia, una incidencia bien alta en cáncer. Por lo tanto, el potasio, el balance del potasio y del sodio es de suma importancia para evitar e inclusive para las personas que ya tienen el cáncer. También sucede que el cáncer tiene otra característica bien interesante. Como les dijimos al principio, el cáncer no le gusta estar en el lugar donde se supone que genéticamente esté localizado.
Se supone que vamos a suponer que es una célula cancerosa que se desarrolla en el estómago. No se queda ahí, le gusta irse a otras partes, generalmente el hígado, a los pulmones o a los huesos. Pero ¿cómo puede esa célula cancerosa regarse por otras partes del cuerpo? Normalmente las células están cimentadas a un tejido que le llamamos colágeno. Ese tejido funciona como un cemento donde están cimentadas las células normales, pero las células cancerosas tienen un tipo de taladro químico llamado la hialuronidasa. Esa sustancia funciona como un taladro, entonces la célula cancerosa produce esta sustancia, crea un huequito en el colágeno, va gradualmente usando su taladro químico, creando un huequito y entonces hasta que se abre un hueco completo y puede entrar entonces a la circulación. Esa sustancia hialuronidasa puede ser neutralizada y Dios ha provisto en la maravillosa creación, en su naturaleza, métodos para neutralizar ese taladro químico para que la célula cancerosa no pueda salirse de su lugar ni regarse a otras partes del cuerpo. Un ejemplo son los alimentos ricos en vitamina C. La vitamina C tiende a fortalecer el colágeno para que se haga más fuerte y se le haga más difícil a la célula cancerosa regarse y hacer su huequito para salir. También tenemos una planta medicinal que generalmente se ha utilizado para la influenza, los catarros, infecciones y para estimular el sistema inmunológico. Esta planta se llama Echinacea. Posiblemente ha escuchado esta planta o ya la haya usado para algún tipo de infección o catarros. Pues esta planta también, además de ser un estimulante del sistema inmunológico, también neutraliza la hialuronidasa. De esa manera evitando que la célula cancerosa pueda regarse a otras partes. Pero vamos a suponer que la persona no ha estado utilizando estos remedios porque no sabe que estas células se están desarrollando en su cuerpo. Por lo tanto, la célula comienza a hacer su huequito, entra en los vasos sanguíneos y entonces empieza a hacer un mecanismo interesante que vamos a explicar ahora. La célula cancerosa es una célula muy inteligente. A pesar de que no se ha comprobado de que tenga cerebro, pero sí funciona de una manera que parece ser que lo tiene. La célula cancerosa, al entrar en la circulación, se pone una máscara. Esta máscara se compone de plaquetas y fibrina. Es interesante que las personas que comen mucha grasa, su sangre va a estar muy gruesa. Al estar muy gruesa, entonces las plaquetas tienden a estar muy pegajosas. Entonces se le hace mucho más fácil a la célula cancerosa coger estas plaquetas que están pegajosas y ponérselo como una máscara. También la persona que come mucha grasa tiene mucha fibrina en la sangre, por lo que estos dos factores también causan un aumento en la tendencia a problemas cardiovasculares, ya que estas personas van a producir coágulos y van a tener problemas de ataque al corazón. Pero ahí tenemos la célula cancerosa con la fibrina y que es una proteína que también tiene que ver con coagulación, y las plaquetas que son pegajosas y están funcionando como una máscara. ¿Para qué? La razón es simplemente porque la célula cancerosa quiere evitar un ataque de parte del sistema inmunológico. Porque teniendo la máscara, la célula cancerosa no puede ser identificada. El sistema inmunológico detecta que esa célula es simplemente parte de su cuerpo y entonces no lo ataca. Al no atacarlo, pues la célula cancerosa está libre para flotar. Y déjame decirle que algunos estudios indican que a veces hay más de 1000 células cancerosas que pueden estar flotando en la sangre de una persona. Al poder flotar y no ser atacado, esa célula pues tiene la libertad de entrar a un capilar, y ya cuando entra a un capilar donde ya no cabe, utiliza otra vez ese mecanismo del taladro químico, la hialuronidasa, para entonces penetrar el vaso sanguíneo y depositarse en un tejido. ¿Qué ha provisto Dios en su maravillosa creación en la naturaleza para que el cuerpo pueda combatir eso?
Antes de decirle, quisiera mencionar que a pesar de que pueden haber 1000 células cancerosas en la sangre, muchas veces el sistema inmunológico destruye la mayor parte de ellas a pesar de ponerse sus máscaras. Pero se cuela una, se cuela dos, y esta es la que termina en el capilar y escapándose para formarse un tumor. La naturaleza en los alimentos ha provisto un método para evitar que esto suceda. Primeramente, una dieta vegetariana mantiene la sangre libre y las plaquetas se evitan de estar pegajosas. Y también se reduce grandemente el nivel de fibrina, por lo que se evita no solamente el cáncer, sino también los problemas cardiovasculares. Estas sustancias, además de la dieta vegetariana, hay una sustancia especial que puede aumentar la capacidad líquida de la sangre. Y esas son las grasas omega 3. Las grasas omega 3 mantienen esas plaquetas separadas. Al mantenerlas separadas, el cáncer tiene menos probabilidad de causar problemas porque no tiene las plaquetas para ponerse la máscara. No se puede esconder del sistema inmunológico y por lo tanto el sistema inmunológico lo puede destruir. Pero tenemos todavía el problema de la fibrina. Por supuesto, me imagino que ustedes se están preguntando ¿y dónde podemos conseguir esas omega 3? Se consiguen en las almendras, son muy altas en omega 3, en lo que llamamos en inglés walnut o el nogal. La nuez nogal es muy buena en cuanto a la cantidad de omega 3. La linaza, la semilla de linaza también es tremendamente alto en omega 3. Inclusive una investigadora de cáncer ha recomendado a sus pacientes cancerosos que utilicen el omega 3 de origen de la semilla de linaza juntamente con compuestos de azufre para ayudar a combatir el cáncer, para que el cuerpo pueda vencer esa célula cancerosa y destruirla. También otro investigador y doctor que se ha dedicado mucho al tratamiento de cáncer, ya está muerto, no está con nosotros, pero se llama el doctor Max Gerson. Él se especializaba en el tratamiento de cáncer y una de las cosas que recomendaba en su dieta era la linaza. Si nosotros utilizamos estos omega 3 que se encuentran en los alimentos, podemos mantener la sangre líquida y saludable y evitar uno de los mecanismos por la que el cuerpo puede desarrollar cáncer. Pero ahora tenemos la célula cancerosa que se atrapó en un capilar y en ese capilar entonces comenzó a usar su taladro. Pero acuérdense, si estaba usando suficiente vitamina C y equinacea, ese taladro no está funcionando y esa célula se va a quedar atrapada en el capilar hasta que el sistema inmunológico pueda destruirlo. Pero vamos a suponer que eso no es el caso. Entonces, la célula cancerosa usa su taladro químico, la hialuronidasa, para romper las paredes de los capilares y entrar en el tejido. Ya entrado en el tejido, ahora la célula cancerosa necesita crear vasos sanguíneos. Y la célula cancerosa tiene la capacidad de producir sustancias inflamatorias y químicos que son requeridos para estimular la producción de vasos sanguíneos. Estos vasos sanguíneos son los que van a alimentar a esa célula cancerosa. Ese procedimiento se le llama angiogénesis. El angiogénesis es el proceso en que el cuerpo produce vasos sanguíneos. Y estos vasos sanguíneos no conducen oxígeno y por lo tanto no transmiten oxígeno a las células. Son vasos sanguíneos totalmente anormales. Este proceso de angiogénesis necesita ser interrumpido para que pueda evitarse que esa célula cancerosa sobreviva dentro de los tejidos. Existen cosas en la naturaleza, sustancias en la naturaleza que pueden evitar ese proceso de angiogénesis sin afectar el procedimiento normal del cuerpo. Una de las cosas que nos ha provisto Dios en la naturaleza son los productos de soya. Los productos de soya tienen
una sustancia que se llama genisteína. La genisteína se ha estudiado mucho, se encuentra mucho en la literatura médica y tiene efectos, además de que tiene efectos hormonales, también tiene un efecto de bloquear la angiogénesis, que es la producción anormal de vasos sanguíneos alrededor del tumor. Si podemos interrumpir ese proceso, hay una gran posibilidad de que esa célula cancerosa no se va a desarrollar en ese tejido. Quizás no hemos podido bloquear lo que llamamos metástasis, cuando la célula cancerosa va regándose, va pasando a otras partes, pero si tenemos esta sustancia genisteína dentro del cuerpo, entonces cuando se introduce en el tejido, el cáncer no puede sobrevivir sin la nutrición que le provee la circulación de la sangre. Existen otras sustancias y plantas medicinales que también contienen genisteína. Una de las más comunes es el trébol rojo. El trébol rojo se conoce en inglés y lo va a conseguir en la tienda de salud por el nombre de red clover. Esa planta pertenece a la misma familia que la soya y por lo tanto tiene las mismas sustancias. Se ha utilizado tradicionalmente el red clover para problemas de cáncer desde hace muchos años, pero nunca se había sabido por qué, cuál era la razón. Y ahora sabemos que el red clover produce, o el trébol rojo produce genisteína, tiene la sustancia genisteína que protege de producir estos vasos sanguíneos que causan el crecimiento del cáncer. Ahí tenemos otro mecanismo y otra sustancia en la alimentación que pueden ayudarnos a mantenernos saludables. Existen otras plantas que también tienen la genisteína, como el kudzu y otras sustancias más. Se recomienda los productos de soya para la prevención del cáncer, pero quisiera advertir que los productos de soya necesitan usarse moderadamente. Si se utilizan de 3 a 4 veces a la semana, los productos de soya pueden proteger del cáncer. Se sabe que las personas, los japoneses y otros orientales, tienen una incidencia baja de cáncer por el uso moderado de la soya en diferentes formas. También se puede utilizar la soya en la forma de tempe. Tempe es una forma de soya donde está cultivada y tiene una concentración mucho más alta de genisteína. Se recomienda el uso de soya por lo menos 3 o 4 veces por semana. Si se utiliza mucho más, entonces puede tener algunos efectos adversos según han mostrado los estudios. Por eso en algunos estudios van a notar que hablan mal de la soya, otros estudios hablan muy bien de la soya. Pero depende de la cantidad de soya que se usa. Pero inclusive hay una compañía que produce un extracto de soya para las personas que están recibiendo quimioterapia por un estado de cáncer. Y este extracto de soya ha sido procesado de tal manera que ayuda que tiene una concentración mucho más alta de genisteína, tiene un efecto más medicinal y ayuda en las personas que tienen cáncer, que están recibiendo quimioterapia, reduce los efectos secundarios, ayuda al hígado a metabolizar, evita el proceso de angiogénesis y ayuda a que la persona que tiene cáncer pueda restablecerse más rápidamente. También existe otra característica de las células cancerosas y es que las células cancerosas no les gusta el oxígeno. Su metabolismo es anaeróbico, como las bacterias. En otras palabras, utiliza un metabolismo sin oxígeno, no requiere oxígeno para sobrevivir. Por lo tanto, en ese proceso, en ese metabolismo de la célula cancerosa, va a haber una producción excesiva de ácido láctico. El ácido láctico causa acidez en el cuerpo, dolores musculares y envenena el cuerpo. El cuerpo puede tolerar cierta cantidad, pero si se aumenta demasiado, entonces causa problemas. Por esa razón, a las personas que tienen cáncer no se les recomienda que hagan ejercicios forzosos e intensivos, porque lo único que van a hacer con esto es aumentar aún más el ácido láctico, que es el ambiente donde mora el cáncer. Él mora en ese ambiente de ácido láctico. Ahora, volviendo a lo del oxígeno,
Hay ciertas sustancias en la alimentación, especialmente en los vegetales, que puedan promover que el cuerpo utilice más oxígeno. Y esas son las enzimas oxidasas. Por esa razón, nosotros recomendamos, los naturistas, que la persona que tiene cáncer utilice aproximadamente 13 vasos de jugos de vegetales diariamente, además de sus comidas. La razón de esto es porque las oxidasas, las enzimas que están dentro de los vegetales, van a estimular el metabolismo del oxígeno que al cáncer no le gusta. Estas oxidasas son enzimas y la literatura ha podido confirmar que las enzimas y proteínas y sustancias péptidas pueden penetrar a las paredes del intestino y entrar finalmente a la sangre. Antes se pensaban que eso no era posible, pero sabemos ahora que sí es posible. Además, el consumo de estos jugos que son alcalinos van a neutralizar la cantidad de ácido, el ácido láctico que se está acumulando, reduciendo la acidez del cuerpo. Hay que acordarse que cuando hay acumulación de ácido en el cuerpo hay más proceso inflamatorio, hay más dolor, hay más problemas en la persona que está sufriendo de cáncer. Por esa razón se le recomienda. Cuando usted prepare los jugos, asegúrese de que sean orgánicos, porque estamos tratando de no introducir químicos al cuerpo, que es una de las causas del desarrollo del cáncer. Muchos de esos químicos, como les dije, causan desbalance del potasio y el sodio y dañan la formación genética. Así que cuando usan el tratamiento con los jugos, usted necesita conseguir un equipo especial. Ese equipo tiene que ser un extractor de jugo que prepare la pulpa y entonces exprima el jugo para que no se dañen las propiedades de las enzimas oxidativas. Si utiliza una máquina centrífuga, esas enzimas se van a destruir por razones de que crea un tipo de electricidad cuando está dando vuelta en la máquina extractor de jugo común y que daña las enzimas oxidativas. Acuérdese que los vegetales tienen que ser orgánicos y tienen que ser también utilizar el equipo adecuado. El sistema inmunológico está muy deprimido en la persona que sufre de cáncer. Inclusive, una de las teorías del cáncer es que la persona que tiene cáncer, el cuerpo normal, mejor dicho, el cuerpo normal produce células cancerosas continuamente, pero que el sistema inmunológico saludable está destruyéndolo continuamente. Cuando el sistema inmunológico deja de funcionar, sucede que entonces no destruye la célula cancerosa y entonces se produce demasiadas células cancerosas se multiplican y se causa lo que llamamos el cáncer, un tumor. También sucede que muchas personas inclusive tienen las cantidades normales de células blancas, pero que estas células blancas, en lugar de estar funcionando como un carro deportivo, rápido a hacer su trabajo, funcionan como un Volkswagen viejo que está a punto de retirarse. Y eso sucede por razón de que en el estilo de vida, el consumo de azúcar, el estrés excesivo, el dormir tarde, no dormir suficiente, todos estos factores dañan el sistema inmunológico y causan que los glóbulos blancos no reaccionen adecuadamente. La ciencia ha comprobado que hay ciertas plantas que pueden hacer que el sistema inmunológico reaccione adecuadamente. Entre ellos está el astragalus. El astragalus es una planta que tiene altas cantidades de selenio y es potente estimulador del sistema inmunológico y de la médula ósea. Esta planta se ha estudiado juntamente con otras dos plantas chinas, el Ligusticum y la Schisandra. Estudios se han hecho con la combinación de estas tres plantas y se ha comprobado que pueden renovar las células blancas en personas que están recibiendo quimioterapia por el estímulo de la médula ósea y por el estímulo del sistema inmunológico. Son tremendas plantas, además de que tienen efectos antioxidantes, protegen también al hígado y tienen otras funciones muy buenas que Dios ha puesto en estas plantas. Se pueden utilizar aunque usted esté recibiendo quimioterapia y he visto cuando personas están postradas en sus camas por una enfermedad, aunque no sea cáncer, y esta fórmula ayuda a que se restablezcan rápidamente. Otro factor interesante es
que para que pueda la célula cancerosa regarse a otro tejido, necesita adherirse a unos botoncitos que llamamos receptores. Esos receptores tienen que ser especiales y entonces la célula cancerosa encuentra esos receptores y se conecta a ese tejido. Un ejemplo de eso ocurre en el cáncer de la próstata, que prefiere regarse generalmente a los huesos. Cuando la célula cancerosa está flotando y viene en contacto con los receptores de los huesos, entonces se pega ahí y entonces se comienza después de un tiempo a desarrollar el tumor canceroso. Dios nos ha provisto en la naturaleza una sustancia que se encuentra en las frutas cítricas, pero que tiene que ser modificada para que sea efectiva, y es la pectina cítrica modificada. Esta se altera químicamente levemente para que pueda ser de un peso molecular más bajo y pueda entrar en el cuerpo y ser utilizado. Estas pectina cítrica modificada tiene la capacidad de bloquear esos receptores, o sea, se conecta a los receptores de las células cancerosas que se están tratando de regar para que al conectarse con esos receptores ya no puede conectarse, en este caso, en el caso del cáncer de la próstata, no pueda conectarse al hueso porque ya está conectado a otra sustancia que en este caso sería la pectina cítrica modificada. Eso es una tremenda sustancia que Dios ha provisto en la naturaleza y se han hecho varios estudios que muestran que a veces reduce el metástasis por un 90%. Muchas personas tienen duda de que si practican la medicina natural o si utilizan la medicina natural, si eso entraría en conflicto con el tratamiento de su médico. Pero un gran número de estudios claramente indican que las sustancias naturales pueden aumentar la efectividad del tratamiento convencional. Inclusive, algunas de estas sustancias naturales pueden combatir los efectos secundarios del tratamiento convencional, como la quimioterapia. Como mencionamos anteriormente, el uso de la coenzima Q10 puede evitar los daños cardíacos que suceden como consecuencia de ciertos tipos de quimioterapia. Dios nos ha provisto remedios en la naturaleza para mantenernos saludables. Debemos también recordar que el cáncer no es el problema de una célula, es el problema de todo un cuerpo, un sistema inmunológico que no responde, un cuerpo que está desnutrido, un cuerpo que está destruido por los malos hábitos de alimentación y de estilo de vida, y también por la contaminación a la que nos exponemos diariamente. Si podemos practicar estos principios, podemos prevenir el cáncer, y si ya hemos desarrollado el problema, podemos tener una seguridad de que Dios nos guiará porque Él es el curador de todas las enfermedades. Gracias por acompañarnos en Maravillosa Creación. El siguiente